Bueno, mis hermanos, gloria a Dios, bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de este libro que estamos estudiando del Apocalipsis. Hoy vamos a analizar el capítulo 10, el ángel con el librito, y vamos a hablar también un poco en el capítulo 11 de los dos testigos. Entonces, empezamos. Primero vamos a recordar un poquito de lo que hemos venido hablando la semana pasada. Hablábamos acerca de el último de los 7 sellos, las 6 trompetas, porque nos falta una, hemos analizado 6, y los juicios que lleva cada una de esas trompetas. También aprendimos acerca de estos juicios que el Señor envía para la humanidad, como por ejemplo la plaga de langosta, ¿sí? De todas la forma como el apóstol veía todo lo que en la visión y la manera como él lo retrató aquí en el libro. Hablábamos acerca de que va a haber un ejército de 200 millones de entes en ese momento, para esa gran batalla, y decíamos que no se sabía si estos 200 millones que conformaban este ejército eran de humanos o era de demonios, teniendo en cuenta la forma como el apóstol la describía. Entonces, algunos piensan que de pronto fue la forma que él, en la visión que vio. Recordemos que el mundo en el que nosotros vivimos hoy en día no es el mundo en el que el apóstol estuvo. Entonces, en viendo una visión del futuro, la mayoría de cosas que él vio, pues no las entendía, y su forma de apreciarlas era como nosotros lo vemos hoy en día, como las retrató él en el papel. Y eso por un lado, por eso puede ser un ejército humano, y lo otro es que si no fue así, y tendría también sentido, porque recordemos que este ejército es un ejército que es liderado ¿por quién? Por el enemigo y los secuaces del enemigo. En este caso específicamente, de estos 200 millones, recuerden que están siendo liderados por los 4 ángeles que estudiamos la vez pasada, que están enterrados. Hay 4 ángeles encadenados cerca del río Éufrates. Entonces son estos los que Dios les da la orden de que se desaten en uno de estos sellos, para que ellos lideren este ejército de 200 millones de entes. Por eso colocamos entes, porque no sabemos si es per se literal demonios o son humanos, que por su apariencia y todo lo que tienen, y las corazas y la vestimenta, quizás el apóstol pudo haberlos confundido. Entonces, eso lo vimos la semana pasada, y hoy vamos a entrar en materia con el capítulo 10, el ángel con el librito. Y entonces dice el primer versículo de este capítulo así. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Entonces, miren que aquí hay muchos detalles acerca de este ángel, y algunos piensan que este ángel es el mismo Cristo, porque la descripción que se hace aquí en este primer versículo coincide con la descripción que se hace de Cristo en el primer capítulo que estudiamos de este libro del Apocalipsis. Entonces, algunos piensan que este ángel es Cristo. Otros dicen que no puede ser, porque en el versículo dice que hay otro ángel. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Entonces, algunos piensan que no es Cristo, sino que es otro ángel al servicio de Dios. Entonces, sigue diciendo el verso 2 al 4. Mire lo que dice: puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Entonces, miren esto interesante, que aquí hacen una descripción del ángel, que dice que tiene un pie en la tierra, un pie en el mar, y dice que sus manos la levanta al cielo. Entonces, miren que aquí es curioso ver cómo este ángel hace como una representación
de lo que en sí es Dios para la humanidad, que está en control absolutamente de todo. Miren que Él tiene un pie en el mar, en la tierra, y levanta sus manos al cielo, lo que quiere decir que Dios está en control absolutamente de toda la tierra, de todos los rincones, ¿sí? Arriba en el cielo, en el mar que es tan profundo y inmenso, y la tierra de igual manera. Entonces miren cómo este ángel está, la manera en que está posicionado nos hace entender todas estas cosas. Pero también dice en estos dos versículos que hay unos truenos, habla acerca de 7 truenos que dice que emiten voces, ¿sí? Estos truenos cuando dicen algo, ¿sí? Y se ve claramente que el apóstol entiende lo que los truenos están diciendo. Es sencillamente que cuando él toma la iniciativa para escribir, mire que la palabra dice que se lo prohíbe, le dice que no lo haga, que no escriba. Dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Aquí no se nos dice por qué razón pasa eso, no se nos dice ni qué dicen los truenos, ni tampoco se da razón de por qué se le dice a Juan no los escribas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque recuerden que hay un versículo en la palabra, en Deuteronomio capítulo 29, verso 29, que dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Más, dice así literal, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces miren que no es descabellado, pues que le dijeran a Juan, no lo digas, no divulgues lo que has escuchado, porque el Señor nos enseña en la palabra que lo que no está contenido en la Biblia es porque nosotros no necesitamos saberlo, porque si necesitáramos saberlo, Dios lo hubiese plasmado en la palabra. Entonces eso hay que recordarlo. A veces nosotros en nuestra humanidad tenemos curiosidad por saber muchas cosas y no encontramos una explicación en la palabra porque la Biblia está hecha de tal manera que no se da respuesta a muchas inquietudes que uno puede tener. Y entonces nuestra mente comienza a maquinar muchas cosas y hay que tener cuidado con eso, porque de ahí es donde viene todo lo que nosotros conocemos hoy en día como religiones y sectas y demás, porque malentendemos la palabra. Entonces hay que tener claro que si no está en la Biblia, el Señor no quiso que nosotros pues lo supiéramos, como es el caso de esto que estamos hablando en este momento, donde se le dice a Juan que no escriba lo que él escuchó de parte de los truenos, que dice aquí la palabra, son 7 truenos, dice, que emitieron voces, pero a él se le dijo que no lo revelara. Amén. Sigue diciendo el verso 5 al 7, dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Entonces miran que aquí hay un juramento, ¿sí? Un juramento que tiene una solemnidad extrema, porque miren que dice que jura por el que vive por los siglos de los siglos, dice que el que creó los cielos y la tierra. Entonces la solemnidad de este juramento es bárbara, ¿sí? Entonces, y una vez más, aquí vemos cómo es descrito Dios como el creador de todas las cosas. ¿Sí? Recuerdan ahorita que decíamos que este ángel está situado en el mar, en el cielo y la tierra. Miren cómo después más adelante se nos dice que Dios es el creador de todas las cosas. Y llegamos a la parte en donde está el contenido de este juramento solemne que se hace. Y dice que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, es como ya la sentencia de que el tiempo ha llegado
de que lo que el Señor había revelado en el Antiguo Testamento, recuerden que el Antiguo Testamento está lleno de todas las cosas que los profetas dijeron de parte de Dios que iba a acontecer en este tiempo futuro. Entonces aquí se nos dice que ya esto está hecho, que ya esto va a ser, dice que ya el misterio de Dios se consumió, dice la palabra, se consumará como él lo había descrito a sus siervos los profetas, porque ya el Señor viene desde el Antiguo Testamento, hay registro con Isaías, Daniel y demás, de lo que iba a acontecer en este tiempo que viene. ¿Sí? Entonces dice que este es el último aviso, es como el último aviso antes de que Dios ponga fin absolutamente a todo y dé consumación a lo que él había predicho. Entonces, en este momento, cuando esto suceda, Dios derramará toda su ira y todo lo que nosotros hemos estado estudiando dará cumplimiento, es decir, no será más. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque necesitamos nosotros como siervos de Dios creer verdaderamente la palabra. Entonces es importante que sepamos que todo lo que estamos estudiando es verdad, que las cosas se van a cumplir. De hecho, ya lo está haciendo. Sí, la Biblia nos dice que estamos viviendo principios de dolores. Entonces, en este tiempo de principios de dolores, aunque estamos viviendo en este tiempo de la gracia, hay tiempo para que nosotros podamos recapacitar y nosotros poder estudiar verdaderamente la palabra y entender lo que Dios quiere de nosotros para poder nosotros hacer parte del cuerpo de Cristo que Él se lleve en el momento del arrebatamiento y cuando llegue por fin este momento que estamos estudiando hoy, ya no estemos. Y si partimos antes, pues tener la certeza de que vamos a resucitar para poder estar con Cristo. Amén. Sigue diciendo el verso 8 al 11. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta parte del sabor amargo que dice aquí que tiene el librito en el momento que él llega a su estómago, porque dice que al principio cuando él lo consume a su paladar es dulce, pero dice que cuando ya él llega a su estómago, dice que es amargo. Esto seguramente tiene que ver con el hecho de lo que está contenido en ese pequeño libro, el mensaje que tampoco se nos dice qué es, pero puede estar relacionado, es lo más probable, coinciden algunos maestros, de que esté relacionado con los juicios que Dios va a enviar. ¿Sí? Aquello que se le dijo a Juan que no revelara, la parte de lo que dicen los truenos. Entonces dicen que posiblemente le resultó amargo en su estómago porque quizás son los juicios que no se le dio vía libre a Juan para que divulgara. Y la parte de la dulzura, hay que recordar que dentro de todo esto que está pasando, dentro de los juicios que el Señor ha mandado, también recordemos que aquí está también la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces posiblemente la parte de la dulzura al momento de que Juan consumió y tocó con sus labios el libro puede ser esa, de que a pesar de todo lo que está sucediendo, hay misericordia de parte de Dios. ¿Sí? El Señor alerta. Miren que a pesar de que la gran tribulación esté en su apogeo, el Señor va a enviar la palabra. ¿Sí? Recordemos a los 144,000 que Dios escogió para que predicaran la palabra. ¿Sí? Y también la parte de los testigos, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, que dice la palabra acerca de ellos. Entonces, miren que aquí hay algo importante que yo quiero resaltar y es esto. Dice, es necesario, mira cómo le dice el ángel a la voz, dice la voz a Juan, dice, y él me dice, es necesario que profetices
otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta parte es bien importante porque nuevamente el Señor aquí nos está diciendo que es necesario que nosotros promulguemos y compartamos la verdadera palabra de Dios. Amén. Es importante que nosotros no nos quedemos callados. Es importante que nosotros expliquemos esto que estamos haciendo. Por ejemplo, esta es la intención por la que el Señor ha permitido estos espacios que tenemos aquí con este estudio. Hoy en día es comúnmente nosotros ver a la mayoría de las iglesias predicando prosperidad. Nosotros en redes sociales uno se mete y la mayoría predica de prosperidad, prosperidad. Y no es que eso esté malo, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios que prospera, es un Dios que es bueno, es un Dios que te bendice. Pero más allá de eso, es importante que tú y yo sepamos verdaderamente lo que viene, que nosotros el Señor nos confronte con la palabra para así nosotros poder recapacitar y poder poner en práctica lo que dice Dios, para que cuando sucedan todas estas cosas, ya nosotros, la iglesia de Cristo, no esté aquí, ya nosotros no vamos a ser parte de eso. ¿Por qué? Porque al tener conocimiento de la palabra, nosotros ponemos en práctica. Y así, cuando el Señor venga y arrebate su iglesia, nosotros poder irnos junto con Él. Y si no, pues entonces al momento de resucitar nuevamente, estaremos con Dios en ese paraíso y nuevamente se los digo como se los decía ahorita. Entonces miren que es importante que hagamos esto, es importante que nosotros no nos quedemos callados, es importante que nosotros divulguemos el Evangelio de Dios y sobre todo, el rema que Dios ha colocado en esas palabras. No lo que yo creo en mi pensamiento, lo que la otra persona puede pensar, lo que Dios ha dicho a través de su palabra, que es lo que nosotros llamamos el rema. Amén. Y ahora sí, vamos para el verso número 11, el capítulo 11, no el verso, el capítulo número 11 que habla acerca de estos dos testigos que son las otras dos personas que el Señor coloca en este tiempo de tribulación para que hable acerca de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, verso 1 y 2 de este capítulo 11, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Entonces, vamos a analizar un poquito estos dos versículos, ¿sí? ¿Recuerdan cuando estábamos analizando el libro de Daniel? Por eso, de ahí la importancia que nosotros no podíamos mirar el libro del Apocalipsis sin antes haber estudiado el libro de Daniel. Recuerden que nosotros habíamos estudiado que en este tiempo de tribulación, recuerden que son 70 semanas, que son 7 años, que se dividen en 3 días y medio, que son 3 años y medio. Y dice la palabra que durante los primeros 3 años y medio, cuando ya esté la figura del anticristo, dice que los judíos lo reconocerán a él como el Mesías y él les permitirá hacer los sacrificios, porque resulta que en estos últimos tiempos, en la parte de la tribulación, el pueblo judío hará nuevamente el templo para volver a conmemorar allí, para volver a realizar allí los sacrificios que el pueblo de Israel hacía antiguamente. Lo que el tabernáculo y demás que se nos habla en el Antiguo Testamento, hoy en día el pueblo judío quiere nuevamente volver a hacer un tabernáculo y volver a tener las prácticas de la que tenían anteriormente. Quieren volver a hacer nuevamente los sacrificios y demás. Entonces, esa parte nos quedó clara cuando estábamos estudiando Daniel. Y miren que aquí en este capítulo 11, en estos dos primeros versículos, el Señor hace énfasis en eso. Cuando Él le dice a él que coja una caña y mida el templo de Dios. Pero mira cómo dice la palabra,
que el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hollar significa pisar, pisotear. Y los 42 meses son exactamente 3 años y medio. Recuerden que son 7 años, 3 años y medio en donde el anticristo se posesionará, creerán que es el Mesías y va a haber una paz. Él será el único que podrá traer al mundo a la a llamar a la paz. Y va a haber una paz, una supuesta paz, ¿sí? Y todos creerán que Él es el Mesías que todos estaban esperando. Pero al terminar esos 3 años y medio, inmediatamente, dice la palabra que Él mostrará su verdadera cara. ¿Sí? Y lo primero, dice la Biblia, que eso ya lo hemos estudiado, pero aquí volvemos nuevamente y hacemos énfasis en eso, que lo primero que hará el anticristo cuando se terminen esos 3 años y medio de que ya se le quite la fachada, será cesar el sacrificio. ¿Y dónde lo va a cesar? Aquí en este templo que los judíos quieren construir, ¿sí? Aquí lo primero que hará él es cesar los sacrificios. Cuando él cese los sacrificios, ahí es cuando ellos van a darse cuenta que aquel que estaban adorando como Mesías realmente no lo es y que estaban adorando era a la figura del anticristo. Entonces, por eso el Señor hace énfasis aquí en estos dos primeros versículos, ¿sí? Y aquí viene el ministerio de los dos testigos. Leamos del verso 3 al 6. Dice así, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces, ¿quiénes son estos dos testigos? La mayoría de maestros, de entendidos en el tema, coinciden en que estos dos testigos, hay tres, ¿sí? Uno de ellos es Moisés, por lo que acabamos de leer la parte de la que tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, ¿sí? Y para herir a la tierra con toda plaga. El otro es Enoc, y el otro personaje que los maestros piensan que pueden ser uno de estos testigos es Elías. Miren que hay una parte en donde dice que el fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos, ¿sí? Y tienen poder para cerrar el cielo y decir que no llueva más. Entonces, como esto sucedió, y esto lo podemos ver cuando leemos la historia de Elías, que Elías hizo esto, pues algunos piensan que son ellos. Entonces, Moisés, ¿por qué? Por lo que habíamos dicho de la parte de las plagas y demás. Pero hay que recordar que quien hizo esto fue Dios a través del brazo de Moisés, no fue Moisés per se. Y realmente la mayoría de los maestros dicen que básicamente podrían ser Enoc y Elías. ¿Qué dice la Biblia de Enoc? Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 5, verso 24, miren lo que dice solamente la Biblia de Enoc. Dice así, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es solamente lo que dice el versículo 24 de este capítulo 5 de Génesis, no dice más nada. Entonces, aquí cuando nosotros leemos en este capítulo 3 al 6, si nosotros vemos la muerte de los testigos está en el versículo 7 al 10 que vamos a leer ahora. Dice que ellos van a morir aquí, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 9, verso 27, la Biblia dice que está destinado para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sí? Así dice la palabra, Hebreos capítulo 9, verso 27. Teniendo en cuenta esto, en la historia, las únicas personas que no conocieron muerte están en la Biblia. Uno de ellos es Enoc y el otro es Elías, que nosotros sabemos la manera como Dios se llevó a Elías. Entonces,
como en la Biblia dice que está destinado para los hombres morir una sola vez y luego el juicio, entonces, si es Moisés uno de esos testigos, tendría el Señor que resucitarlo, porque el Moisés falleció. De hecho, la Biblia no es explícita acerca de dónde está enterrado Moisés y hay una razón para eso. Esa, en otro momento lo vamos a explicar. Pero tendría el Señor que resucitar a Moisés para colocarlo como testigo. ¿Sí? Y luego se acabaría con él, porque ahora vamos a leer la manera como el enemigo acaba con estos dos testigos. Entonces, tendría sentido que fueran Enoc y Elías, puesto que ellos no conocieron muerte y van a morir aquí. ¿Sí? Entonces, sería la primera muerte. Recuerden que el versículo dice, está destinado para los hombres morir una sola vez y después el juicio. Entonces, sería la primera muerte tanto de Enoc como de Elías. Entonces, por eso los maestros coinciden en que estos dos testigos son Elías y Enoc. Y otra cosa, mis amados, que yo quería decirles era que, por lo menos, particularmente estudiando esto, yo me inclino a pensar que sí serían Elías y Enoc, porque yo me hago esta pregunta. Si en el capítulo 5 del libro de Génesis se menciona a Enoc, y fíjense que en ninguna otra parte de la palabra se habla de Enoc salvo en este pasaje. Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué razón el Señor mencionaría a Enoc si no fuera relevante? ¿Por qué el Señor no lo mencionó aquí? Si lo mencionó acá es porque sería relevante. Solo que no sería relevante quizás en ese momento, en la parte del Génesis, sino que sería relevante en el futuro que viene, que es lo que estamos viendo nosotros aquí en el libro del Apocalipsis, ¿no? Todas estas cosas, mis amados, son interpretación que hacen los maestros de las escrituras. Recuerden que no está escrito en piedra, más bien es de interpretación, porque la verdad absoluta la conoce sencillamente Jehová nada más. Pero nosotros nos dejamos de pronto llevar por lo que las escrituras dicen, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. Y ahora sí, vamos del verso 7 al verso 10 para mirar cómo mueren estos dos testigos. Dice la palabra, cuando hayan acabado su testimonio, aquí vamos a hacer, antes de, se me escapaba, mis amados, para decirles, estos dos testigos van a tener un poder inmenso al momento de abrir su boca. Mire cómo dice la Biblia que abre su boca y sale fuego de ahí. ¿Por qué? Porque ellos van a predicar la verdad de la palabra de Dios. Y esto también hace pensar que en la primera mitad, los 3 años y medio, en donde está lo que hablábamos ahorita del tabernáculo y los sacrificios, se piensa que ellos conocerán ese templo. ¿Sí? Y que predicarán a las personas por lo que está sucediendo ahí, porque dice la palabra que cuando abren la boca es como si fuego saliera de ellos, y ellos van a predicar la palabra y van a confrontar a las personas con la palabra en ese momento de la tribulación, la primera parte de los 3 años y medio. Entonces, vamos a mirar cómo terminan ellos. Dice la palabra el verso 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces miren que estos dos testigos son asesinados por ¿quién? Dice la palabra que la bestia que sube del abismo. ¿Sí? En capítulos pasados habíamos hablado acerca de esta parte cuando se abre el abismo y surge la bestia, que creemos que es nada más y nada menos que el mismo Satanás. Entonces, dice que esto está donde? En el capítulo 9, verso 11 de este libro del Apocalipsis. Entonces, dice que la bestia subirá y acabará con estos dos testigos. Pero no solamente dice eso, dice que las personas se regocijarán, dice aquí. ¿Sí?
dice que ellos se alegran y se dan regalos los unos a los otros. Y esto es bien tremendo porque fíjense que la razón por la cual la gente se alegrará es porque a pesar de estar viendo lo que está viendo no va a creer y antes es un tormento para ellos escuchar la verdad de la palabra de Dios de parte de estos dos testigos. Recuerden que la palabra es como, dice la Biblia que es viva, es eficaz, es como una espada que entra y discierne los pensamientos del corazón, dice que es como algo que penetra, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios confronta. Seguramente en ese momento, cuando ellos comienzan a hablar la palabra, a hablar la verdad de la palabra, las personas no querrán escuchar, porque no querrán verse confrontados con su pecado. Por eso es que dice la Biblia que ellos se regocijan al momento de que la bestia acabe con ellos. Porque es decir, ya no escucharán más aquello que los atormenta. ¿Por qué? Porque los confronta con la verdad. Y miren que hoy en día también pasa así. A veces nosotros nos encontramos con personas que no les gusta que se les confronte con la verdad de la palabra. Por eso están alejados y no les gusta y que no me hables del Señor, no quiero tener nada que ver con eso. Sí, muchas veces uno se encuentra con personas así, pero es porque la palabra confronta y a la mayoría de nosotros no nos gusta vernos como que de frente con la verdad de lo que se refleja en nuestra vida. Así como en ese momento va a pasar con esos dos testigos y la gente que los esté escuchando. Y cuando ellos mueren, dice la palabra que se alegren y se envían regalos los unos a los otros, porque por fin acabaron con ellos, por fin se cerró la boca de ellos que estaba lanzando la verdad de Dios y los juicios que vienen para la tierra, ¿verdad? Entonces dice la palabra que ellos se alegran porque ellos fallecieron. Y dice el versículo y que sus cadáveres estarán en la plaza grande de la ciudad, que en sentido espiritual, mire cómo dice, sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces dice que estos dos testigos serán muertos ¿en dónde? En la ciudad de Jerusalén, en la ciudad santa de Jerusalén, ¿sí? Entonces mire que aquí lo mencionan con tres términos bien distintivos, dice como Sodoma. Y cuando nosotros escuchamos la palabra Sodoma, ¿qué se nos viene a la mente? Inmoralidad, pecado y demás, ¿verdad? Entonces también dice como Egipto. Y cuando hablamos de Egipto, ¿a qué se nos viene a la mente? Se habla de opresión, de esclavitud, ¿sí? Y dice como la grande ciudad. La grande ciudad era un término que popularmente se le aplica a la ciudad de Babilonia. Y se dice que estas son como los cuarteles del anticristo, ¿sí? A la ciudad de Babilonia. Entonces, miren cómo los términos que dice la palabra, que en ese momento, ¿por qué? Porque es que en ese momento la ciudad santa está gobernada ¿por quién? Por el anticristo. ¿Y quién es el que mueve los hilos? Satanás mismo. Entonces miren cómo en ese momento la Biblia la compara y dice como Sodoma, como Egipto, como la grande ciudad. Entonces, bueno, dice los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos, se alegran, se envían regalos. Entonces, pues como hablábamos ahorita, la parte de que las personas no les gusta que los confronten con su pecado, en su momento es así y ahora también. Y sigue diciendo los versos 11 al 14 y dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. Y dice, el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Tremendo, ¿verdad? Miren cómo dice que después de 3 días y medio el espíritu de vida volvió a ellos y dice que se levantaron y que hubo una voz que les dijo, venid acá y dice que en una nube subieron. Y cuando las personas vieron todas estas cosas, pues obviamente se maravillaron. Después de haberse alegrado que estaban muertos y que el enemigo había acabado con ellos, mire que los vieron resucitar. Y dice la palabra que inmediatamente ocurre un gran terremoto de proporciones tremendas, igual a lo que hemos analizado.
desde que estamos estudiando este libro del Apocalipsis con la apertura de los sellos. Y dice que de entrada enseguida, dice que se lleva la 10ª parte de la ciudad se derrumba y dice que murieron alrededor de 7.000 hombres, o sea, de una vez con este terremoto. Entonces, miren, incluso dice, el segundo ay ya pasó. Recuerden que ahí son 3 ay, ya vimos el primero, acuérdense del capítulo 9, la parte del ejército del que hablábamos, los 200.000, los ángeles que están encadenados en el río Éufrates, es el primer ay. El segundo ay es lo que acabamos de ver ahora, lo que estudiamos, y el tercer ay viene pronto con la apertura de con la apertura de, no, con la séptima trompeta. Recuerden que hemos analizado 6, nos falta una, que la vamos a ver en la próxima clase, mis amados, porque hoy ya hemos cumplido el tiempo se va volando. Entonces, para la próxima clase vamos a analizar la 7ª trompeta. Entonces no se lo pierdan, estén juiciosos, pendientes de lo que vamos a explicar en el próximo capítulo. Amén. Mis amados, Dios los bendiga grandemente. Recuerden siempre estar orando y aquí están nuestros números por si alguno quiere seguirnos. Aquí está el número y con mucho gusto aquí podemos atendernos cualquier duda que ustedes puedan tener. Un abrazo, Dios los bendiga.